intentaban sacar uno y no podían y era, joder, qué morro. Muy bien, aquí estás, yo te preguntaba por ti. ¿Ves? Tu compañera que se sienta aquí. Yo que preguntaba por ti, a ver dónde estabas. Muy bien, sí me gusta. Bueno, el otro día estuvimos hablando de lo que es aprendizaje y memoria, porque es verdad que son dos conceptos que van necesariamente ligados. Las personas, cuando perdemos la capacidad de aprendizaje, nos quedamos sin memoria. Nosotros creemos que son dos factores psicológicos diferentes, el aprender y la memoria. Si nosotros aprendemos sin memoria, no guardamos nada. Y para recuperar la memoria, tenemos que tener una capacidad de reaprendizaje, volver a evaluar los datos que recordamos. Y es verdad que este tema al final hablaba de lo de las memorias falsas y los falsos testigos. Y eso es lo que demuestra fehacientemente que la memoria no es un libro, no es un CD donde tú coges, grabas una cosa y luego la traes, sino tú grabas datos y nociones, conceptos, y luego cuando los traes, los vuelves a construir y vuelves a generar un proceso. Cada un testigo es una persona que tiene que recordar. Entonces, cuando tú le haces las preguntas, puedes inducir de alguna manera esa construcción un poco alterada. De los dos hombres que entraron en la entidad bancaria en la que usted estaba, aquellas dos personas que entraron corriendo, estás induciendo que recuerdes mejor que corrían. A lo mejor pues iban a paso ligero. Entonces, si tú recuerdas que corren, ves a lo peor que es la cara de las personas. Y es verdad que cuando queremos recordar algo de un suceso, o sea, algo que tenemos que fijar en muy poco tiempo, lo que funciona mejor no es hacer una valoración global de lo que sucede, porque entonces cuando lo intentamos recordar, tenemos solo la sensación de lo que vimos. Nosotros es un choque de ¡pam! Oís el ruido, miras. Cuando lo recuerdas, recuerdas la sensación que te produce. Sin embargo, si cuando miras un coche, miras solo el color, solo el modelo, solo la matrícula, aquello sí que lo fijas en la memoria. Luego dices, sí, era un color gris, marrón oscuro. ¿Qué modelo era? No era muy grande, tampoco era muy pequeño y no puedes recordar ni la marca ni nada. Y es muy curioso, tú te fijas en un detalle fundamental, ese detalle lo pasas de la memoria a corto plazo a largo plazo. La memoria a largo plazo es declarativa u operativa. La operativa es la que es automática. Yo cojo un coche, pum, 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 lo manejo, no pienso, ahí voy en primera, ahora tengo que embragar, Miguel, pon segunda. Porque es una memoria que tengo mecanizado una serie de procedimientos. Yo cuando como de forma mecánica. No pienso, ahora tengo que girar el tenedor. Y pues lo tengo aprendido. Aprendido y memoria siempre va junto. Y al revés, la memoria declarativa es aquella, la que no es automática y la que yo tengo acceso consciente. Tengo que decir, a ver, ¿cómo fue mi primera comunión? Vamos a recordarlo. A ver, era un domingo, pum, 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 la declaración del testigo. Hace uso de su memoria declarativa. La operativa, no, la operativa es manejarlo el teclado en un ordenador. Yo no pienso lo que hago. Entonces, en la memoria de las personas que tienen que declarar algo, cuando se les altera los parámetros de procesamiento, se produce un cambio en el sentido de eso. Y puedes llegar a ver a una persona en una foto que te enseña como la persona que tú has visto en tal sitio. Si las preguntas están hechas de una determinada forma, pueden inducir. Un buen abogado es el que induce con preguntas un recuerdo diferente para desvirtuar el testimonio de un testigo. Entonces, hacer dudar. Cuando dudas, pues tanto el juez o el fiscal o como un jurado dice, también meter en la cárcel a un tío y el que vio lo que sucedía no lo tiene claro, pues menos claro lo tengo yo que no estaba allí y consigue la absolución. Un fiscal consigue la condena utilizando el procedimiento policial. Bueno, ¿qué preguntas hay aquí? Bueno, el proceso por el que disminuye la disposición a responder a un estímulo específico tras la experiencia repetida con dicho estímulo se llama sensibilización o habituación. Tú también puedes contestar, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y otro? La sensibilización se produce cuando, por ejemplo, las personas consumen alcohol. Al principio, muy poco alcohol te hace mucho efecto. La primera cerveza que tomas, parece que vas borracho por muy poco, pero luego la gente tiene que consumir cada vez más
va a tener el mismo efecto, es el efecto de la droga. Pero luego se produce una inversión de los términos. Y, por ejemplo, la gente que es alcohólica, solo con una copa ya van borrachos. Es sorprendente, les cambia radicalmente la personalidad, muy poco alcohol. Pero lo que pasa es que tienen que consumir mucho constantemente, porque si no pierden esa capacidad de estar como colocados. Yo siempre pongo un ejemplo que es triste, pero que es muy real. La gente que deja la heroína se alcoholiza con mucha facilidad. Están consumiendo pues metadona, pero siempre tienen una cerveza en la mano, porque ese efecto alcohol les produce la misma sedación que la heroína. En el cerebro humano no hay dos tipos de proceso de recompensa mediante la droga. Muy bien, la B. Porque la sensibilización dice lo contrario, que muy poco ya eres sensible a la sustancia. Con muy poco ya te hace el efecto que tú deseas. Un alcohólico, no, sin saberlo, lo filmas y solo que beba una pequeña cantidad de alcohol cambia inmediatamente la personalidad. Cuando tú en una comida o una cena ves que la gente bebe muy poco y se transforma en otra persona, es que tiene sensibilización a la sustancia. Esto es lo que sucede. Sin embargo, lo que sucede al principio es la habituación, que tú al principio con un poco de droga tienes un efecto placentero y al final cada vez necesitas mucha más cantidad para conseguir. El estímulo que sin aprendizaje previo produce de forma automática una respuesta refleja innata es el estímulo incondicionado, estímulo neutro. Bueno, así. Estás humillando a tu compañero con tu sapiencia. Muy bien. Que dure. Bueno, el estímulo neutro. No, podemos seguir. El estímulo neutro es aquel que no produce ningún tipo de respuesta refleja y el incondicionado sería pues, una descarga eléctrica que produce el efecto de retirada o el aire en el párpado que produce que se cierre, o una luz fuerte que haga que la retina se cierre. El paradigma en el que el estímulo incondicionado comienza bien mientras el estímulo condicionado está presente o bien en el mismo momento en que termina se llama de morado o de huella. A ver, el que era el de huella era el que había un espacio entre el condicionado, es decir, la luz roja, y el incondicionado, es decir, la descarga. Había una huella, perdón. Este producía la demora. Y el otro es el de huella. El estímulo incondicionado. Este era el inmediato. El que uno lo podía controlar, claro. Cuando ellos ¡Paf! Dice, comienza bien mientras el otro está presente. Es decir, la luz, el destello al mismo tiempo que la lucecita roja. O al mismo tiempo en que se termina, es decir, al revés. O sea, es al revés. Este te dice, si comienza bien mientras los dos están al mismo tiempo, que sería este caso de aquí, o bien en el mismo momento en que este termina, es decir, el paradigma en el que el estímulo incondicionado, que es el reflejo, empieza en el mismo momento en que este termina, es decir, que el estímulo condicionado, pues sería el condicionado y al acabar se presenta el otro, demorado. El demorado sería el que tarda un poco de tiempo, que se demora. Es el de huella. Sí. El demorado es el que tarda un poco, ¿no? El que entre la luz y la descarga hay un espacio de tiempo, está demorado. Y el que cuando empieza acaba o empieza al mismo tiempo es el de huella. ¿El dinero es un reforzador primario o secundario? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un reforzador primario es aquel que va ligado directamente a lo que tú obtienes. Por ejemplo, la comida es un reforzador primario, el agua es un reforzador primario, el sueño, tú deprivas de dormir a una persona y darle sueño es un reforzador, es algo que él necesita directamente. Entonces, algo para conseguir agua, entonces, porque el agua es un reforzador para tu conducta, caminar por el desierto para encontrar agua. ¿Qué es un reforzador secundario? El que te sirve para conseguir otra cosa. Entonces, obviamente el dinero es, venga,
secundaria. La B. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Es decir, los reforzadores son lo que hace incrementar o inhibir una conducta. Cuando tú a un trabajador le dices, si vendes más de 4.000 euros cada mes, yo te doy un 2%. Eso es un reforzador con la conducta de esfuerzo para vender. Si tú pones 500 multas al mes, es un reforzador para tener un complemento, pues un reforzador. O al revés, si tú no llegas a un mínimo de 200 multas, yo te quito productividad. Sería un reforzador que haría que tú inhibieras la conducta no trabajar, incrementaras una conducta mediante el uso de añadir o quitar. Es un reforzador positivo o negativo. En el término de los reforzadores, los humanos, que son la única especie que vive en la Tierra que utiliza el dinero, el reforzador más potente que existe no es el sexo, no es la comida, no es la droga. Curiosamente, no es fácil, o sea, no es fácil, no es difícil entender el porqué, porque el dinero permite conseguir cualquiera de los otros y generalizarlo. Es decir, puedes conseguir comida, bebida, droga, armas, lo que sea. Entonces, con lo otro puedes llegar a conseguir otra cosa, pero es que eso es directo. Con eso consigues cualquier cosa, al menos en una sociedad con poca moral. En el condicionamiento operante, que es hacer una conducta para obtener un resultado y saber que cuando haces eso hay un dispositivo, una luz que te indica que está disponible el reforzador, que si tú mueves la palanca, entonces habrá bola de azúcar. En el reforzamiento operante, un programa de reforzamiento en el que se refuerza la primera respuesta dada después de un número fijo de respuestas es un programa de intervalo fijo o razón fija. Venga, Rafael. Razón fija, intervalo fijo. En la pregunta está la respuesta. Sí, porque aquí habla de un número de respuestas. Entonces tú cada 5 respuestas, ¡pam!, una bola de azúcar. 5, ¡pum!, una bola de azúcar. Intervalo es tiempo. Tú cada hora recibes, ¡pam!, un tipo de respuesta. Si en esta hora tú das pues 3 respuestas o das 5 respuestas, no cambia el intervalo. Lo que pasa es que normalmente los programas son mixtos, son de razón e intervalo. Te dicen, en una hora tiene que transcurrir una hora para tener un reforzador. Pero tienes que emitir 5 respuestas. Por ejemplo, tú dices, cada mes puedo cobrar productividad, pero tiene que transcurrir un mes y al mismo tiempo tienes que cumplir con el horario sin perder 5 minutos. Tú tienes que hacer una conducta, llegar pronto cada día y al mismo tiempo transcurrir un mes. Aunque llegues pronto 25 días, tú no vas a cobrar, tienes que transcurrir un mes. Por esto hay un cuadro de 4 tipos de programas. Unos tienen razón y otros tienen tiempo. En la razón puede ser fija y razón variable. Te pueden decir, cada 5 días que llegues de hora, tú tienes un premio de 50 euros. O variable. A veces serán 3, a veces serán 15. Esto es un mal jefe. Un mal jefe utiliza con sus empleados un programa de razón variable. Entonces las cosas bien 3 días. Te dices, muy bien, pero llevas 12 días haciendo las cosas bien, el tío te mira con una cara de perro. Utiliza un plan de razón variable. Los animales, cuando utilizamos razones variables, nos es muy difícil aprender un patrón. En cambio, el que lo maneja sabe perfectamente que si se excede mucho en el tiempo, tú pierdes la capacidad para obtener la bola de azúcar. Llegas a creer que no hay nunca a disposición. Entonces el tío te da, ¡pum!, una bola de azúcar. Y al cabo de muy poco tiempo, ¡pum!, te vuelve a dar otra bola de azúcar. Dices, hombre, ahora voy muy bien, luego se la vuelve a quitar. Este es el ejemplo de refuerzo negativo. Y luego, por una parte está la razón fija, razón variable, y de intervalo fijo e intervalo variable.
Intervalo fijo es cada mes, tú sabes que tienes, cobras cada mes, independientemente de las veces que has ido bien trabajando, tú cobras. O intervalo variable. A veces es un mes, a veces son 2 meses, a veces... ¿Cuándo se paga la productividad? Pues es muy relativo. A veces, cuando hay fondos, ¿cuándo hay fondos? No lo sé cuándo está en disposición el reforzador. Los programas que son más adictivos con diferencia son los de intervalo y variable. Este tipo de reforzador de programa es el programa que se llama el diablo. ¿Por qué? La máquina de... Sí, la máquina de tragaperras. Quieres, piensas que te va a llevar, que te va a llevar. Exacto. Porque el intervalo, tú dices, a ver, el premio lo va a dar. Pues, cuanto más meta, más cerca estoy. Claro, esto está a punto. Los adictos te dicen las máquinas tragaperras. Está a punto la máquina, ¿eh? Espera, no te acerques, que estoy yo jugando, está a punto. No es verdad. La máquina de un sistema que puede estar 3 días sin dar un premio, pero hay una falsa creencia de los jugadores que creen que ellos controlan un programa, que es una falacia. Cuando analizan las máquinas tragaperras, aunque se lo enseñen, no lo creen. Ellos creen que siguen controlando el sistema. Y claro, cuanto más tiempo pasa, más monedas meten. Y luego la razón es variable. Entonces, a veces cuando lleva mucho tiempo te da 5 monedas y a veces 5.000 monedas. Entonces, el hecho de que tú tengas la expectativa de ahora puede ser el premio gordo, hace que sea muchísimo más adictivo. Y por esto la gente se engancha. Claro. Variable en cuanto a la razón y lo sé, tú no sabes cuántas monedas tienes que poner, no lo sé. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? No lo sé. Y encima el reforzador es variable. Encima el premio puede dar 2 premios gordos seguidos. Lo puede hacer la máquina, tiene reservas suficientes. Y por esto son programas que son tan adictivos. Encima le añades una música que cuando da el premio, se dispara. Luces, y la gente se queda allí. Todo el mundo ve que el otro tiene un premio. Pues no es por toda la conducta. Luego tienen, si te fijas, las máquinas suelen tener unas combinaciones de luces holográficas que dicen que estimulan el centro adictivo del cerebro. No está muy demostrado, pero bueno, lo que es curioso es que todos lo tienen, este tipo de imágenes y tal. Incluso imágenes en 3D a veces, como figuras interiores, que dicen que hace que tu cerebro se estimule más frente a según qué sonidos y según qué tipo de ritmos. Entonces, aquello es, cuando tú estás sentado tomando un café, la máquina te llama. Pues te llaman los programas del demonio. La memoria a corto plazo puede recibir información procedente tanto de los sentidos, los registros sensoriales, como de la memoria a largo plazo. A ver. ¿Está verdadero o falso? Diría que falso, solo de los sensoriales de la largo, ¿no? Algo que tú hayas hecho en el pasado puede hacer la sensación de que es el presente. ¿Cómo reconoces un olor? Claro. Claro. Entonces sentirlo en el momento. Tú, vinagre, tú, esto es clorhídrico, ¡buah! Tiene la sensación. Hay una vía de doble proceso. O algún olor que te recuerda un momento preciso. Mira, el sentido más potente que tenemos los humanos, ¿sabes cuál es? El olfato. El más potente. Con diferencia. Lo que pasa es que... El más potente, sí. porque te hace pensar, te hace... Porque, tus sentidos. mira, Si no sería el tacto, ¿no? La gente cree que es la vista, porque, joder, la vista me lo traslada todo. Hago, pum, antena, pam, pum. Joder, yo controlo muy bien la vista. Cierro los ojos, dejo de tenerla. La dirijo donde quiero, focalizo lo que quiero. Entonces es muy evidente. Pero lo que es cierto y seguro es que lo que es más potente en los sentidos es aquello que tú ni siquiera puedes controlar de lo potente que es. Cuando tú entras en un sitio en el que no has entrado en 30 años de tu vida, desde que eras niño, recuerdas perfectamente el olor que tenías. Perfectamente. Esto huele como el sótano que había en casa de mi abuela. No se te olvide.
El olfato es el sentido más potente, pero no es consciente. Ese es el problema. Tú no puedes decirme a qué olía el sótano de casa de tu abuela. Dices, era como humedad. Dices, ¿cómo este trapo húmedo? No, como esto no. Era otro olor. No lo podemos describir el olfato. Es familiar, pero no. Totalmente, tú reconoces con los ojos cerrados a aquella persona, aquel sitio y tal. La gente que ha estado en un zulo metida, reconoce dónde ha estado por el olor, no por la vista. Dice, yo he estado aquí. Y es sí, muy curioso, porque, hombre, tiene su explicación biológica. Los niños o los bebés cuando nacen, lo que tienen que reconocer primero y cada día es dónde está el pezón de su madre. Porque lo tienen que reconocer por el olor, porque no ven. Un niño tarda 2 meses en empezar a ver formas. Entonces, la única forma de saber dónde está, y piensa que hablamos de 5 millones de años, no de ahora, de nuestra cultura, era que tú reconocieras el olor. Luego, el más potente es el olfato. La leche materna, que tiene un olor muy especial, bueno, las personas que nos han dado de pecho nuestras madres, bueno, en mi vida he vuelto a saber, si lo hueles, de un hijo o tal, entonces seguro. Yo lo conozco solo. Imagínate si es potente, que eras bebé. Es el más potente con diferencia. Lo que pasa es que como no lo controlamos, creemos que no es potente. Pero vamos con diferencia. El que queda mejor grabado, que no se olvida nunca y se recupera de forma automática. Y por esto no lo concebimos así. Creemos que la vista, porque es el más fácil, o el oído, o el tacto. Pero sí, no. Por tanto, es verdad que las memorias sensoriales y la memoria a corto plazo recibe constantemente información de la memoria a largo plazo, pero de forma automática. Claro, tú no piensas cuando oyes una canción, a ver, ¿qué instrumento es esto? No, tú sabes que es una trompeta. Tú sabes que es una guitarra. ¿Cómo lo sabes? Hombre, porque tus recuerdos de la memoria veros dicen, esto es una guitarra. Pues te dije que este tema era muy interesante porque cambia la visión del cerebro. En la memoria de trabajo, el ejecutivo central funciona básicamente como un sistema atencional de capacidad limitada, verdadero o falso. En memoria de trabajo es la capacidad para atender, por ejemplo, todos los mandos de una excavadora. Es limitada, porque al final acabas obviando cosas, pero sintiendo cosas. Tú mecanizas, automatizas cosas porque si tienes que estar pendiente, primera, segunda, voy a emplear el freno de mano, está quitado, te has comido el stop. Por cierto, me llega una multa de 100 euros de un stop. Sin euros, 100 euros. Para el estudio de la memoria, Hermann Ebbinghaus utilizó el condicionamiento operante o las sílabas sin sentido. Bueno, lo dijimos en clase. Las sílabas sin sentido. Él pretendía evitar, pues utilizaba sílabas sin sentido, que tú recordaras mejor las sílabas de palabras que conocías. Así te ponía pro, in. Es más fácil recordar pro, in que BZQ. Al menos el efecto recuerdo, mi memoria jugaba un mal papel. Buscaba cosas que no tenían ningún sentido o palabras inventadas. En la técnica de recuerdo libre, decimos que la técnica de recuerdo libre sería un examen de desarrollo, en el que te dicen, tema 7, escribe. Y en cambio, la otra técnica de recuerdo sería reconocimiento y recuerdo, que es tipo test. De estas 3 respuestas, ¿cuál es la buena? Tienes que recordar y reconocer la que es buena. La otra forma solo recuerdas. Tú vas a tu memoria a largo plazo y haces un examen declarativo. Te declaro lo que es eso de un tema. La mayor probabilidad de recordar los primeros elementos de una lista, es decir, con una lista de 20 palabras, 5 minutos la lea, pum, 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 pum. Venga, léamela, dígame, recuerdo libre, escriba las palabras que recuerde. Resulta que de esa lista de palabras, las primeras se recuerdan mejor y las últimas se recuerdan mejor. Bueno, se llama el efecto de recordar mejor las primeras, el efecto de retencia, y se relaciona con la memoria a corto plazo, o el efecto primacía, y se relaciona con la memoria a largo plazo. No hagas trampas, que lo miras.
El efecto recencia es recordar mejor las últimas palabras de una lista y el efecto primacía es recordar las primeras. Los políticos manejan muy bien el efecto recencia y cuando hacen una tertulia con diferentes partidos políticos, todos quieren acabar el último, quieren decir la última frase, porque está comprobado que la memoria humana recuerda mejor lo último que ha visto. Y lo recuerda mejor por una razón, y es que luego no añades más cosas. Esa rueda de prensa. Dice, esta rueda de prensa, ¿qué dijeron? Dices, bueno, y recuerdas lo último que has oído, porque no le has creado interferencia añadiendo más cosas. Y sin embargo, las primeras cosas que dicen las recuerdas muy bien, porque en el espacio que tú tienes de aquella memoria, cada vez que recuerdas aquello, lo empiezas a recordar por lo primero, y lo primero lo repites muchas veces. Entonces, lo primero no tiene mucha interferencia. El efecto recencia claro, las que recuerdas menos son las intermedias. Pero aquí la pregunta es, ¿la mayor probabilidad de recordar los primeros elementos de la lista de domina, recencia o primacía? La recencia es las últimas y la primacía es la B, no es la A. Hombre, sí, yo creo que sí que es la B. Y lo que pasa es, se relaciona con la memoria a largo plazo porque cada vez que tú lees la lista, empiezas por la primera, esas primeras son las que vas metiendo en la memoria a largo plazo, a base de repetirlas. Sin embargo, las otras ya no llegan a la memoria a largo plazo. Se puede crear primacía con primero, ¿no? Sí, y recencia por último retraso. El fenómeno de la preparación o priming es un tipo de memoria, venga, a ver si la dices esta, declarativa o no declarativa. ¿Estaba para mí o para ella? Los dos. Ah, vale. ¿Cómo mira la cámara? La copia que tú tienes los... Tienes el temario. Venga, aquí es el temario. ¿Qué es declarativa o no declarativa? Estamos esperando, ¿eh? Bueno, pero tienes el libro. La declarativa es. No. No se lo miran, espera. La memoria declarativa es donde se guarda en la memoria todos los hechos, sucesos y recuerdos conscientes que tenemos. La preparación o el priming es cuando tú focalizas, o sea, estableces en tu memoria lo que estás buscando encontrar en algo, de una lista, por ejemplo. Entonces, es más fácil que sea la declarativa que la no declarativa. La declarativa es automática. Pero bueno, hay que mirarla esa, porque hay alguna que es más enrevesada que yo que sé. Bueno, vamos a ver el tema 6. Tema 6 resume dos áreas que son cada una, otra vez, una asignatura de toda la carrera. Una es el pensamiento y otro es el lenguaje. El pensamiento, muchas veces no nos paramos a pensar qué es esto de pensar, valga la redundancia. Realmente pensar es como establecer un programa de razonamiento como lo vemos hacer en un ordenador cuando maneja rutinas, subrutinas y maneja datos. Pensar tiene algo muy parecido con lo que hace un ordenador, o un ordenador imita lo que hacemos los humanos. Pero en cualquier caso, el pensamiento y el lenguaje, que uno forma parte de lo otro, como veremos luego, son dos procesos cognitivos básicos del cerebro humano y por eso se estudian un poco por separado, aunque tienen tanto aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje, forman parte de un todo. Porque para tener lenguaje tienes que tener memoria. Para tener lenguaje y memoria tienes que haberlo aprendido. En este caso, si tienes un lenguaje más rico, digamos, Más léxico. más léxico,
también tienes un pensamiento más activo. Claro, evidentemente. Seguro que tú en tu trabajo has visto gente que te declara algo que le cuesta mucho trabajo expresar lo que te quiere decir. Porque, bueno, hay un ejemplo que es, por desgracia, es muy frecuente. Creo que cada vez es más frecuente. Los tiempos verbales. Los tiempos verbales nos permiten a los humanos hacer una abstracción y colocarnos ayer, hoy, mañana, dentro de un año, hace 1000 años. Pero para cada uno de ellos hay un verbo y hay un subjuntivo. Entonces, cuando la gente te dice un ejemplo de carencia de estructura cognitiva cultural, es cuando hablan en presente la gente. Voy y le digo, oye, tú dame eso. Si no puedo hablar en presente de lo que sucedió hace un mes. O mañana jugaba con él y le decía, no, es un precedente, es pasado. Eso es un problema del léxico. Claro, entonces las personas que tienen un léxico más complejo y una estructura verbal más amplia y muchos más adverbios, bueno, lógicamente es un pensamiento más rápido, más fluido. Claro. Tú puedes, es como la capacidad para pintar. Si tú tienes agilidad en el brazo, te pongo aquí 5 kilos de plomo, intenta pintar. Claro, cuando tienes que hacer un pensamiento, él tiene que trasladar lo que piensas a lo que tú tienes que entender. Y ves que él está pensando para él. Cuando recuerda, ya no interpreta con otra persona en la conversación. No, y también aprecia cómo está pensando antes de hablar, porque no sabe expresar lo que quiere decir. Claro. Y primero lo piensa. Sobre todo esto pasa a gente que consume cannabis y tal, Oh. que va a ralentizada. Sí. Y se quedan callados, estás actuando con ellos, se quedan callados y luego arrancan. Sí. Pero les cuesta arrancar. Sí, porque uno de los efectos que tiene el cannabis es esto, es que produce un abotargamiento cerebral. Entonces la gente tiene que pensar lo que va a decir. Y eso es propio de gente muy mayor. Precisamente la gente muy mayor, para contarte algo, ves que lo piensan. Porque, hombre, pues su cerebro va muy despacio y tiene muchas áreas que no tienen mucho fluido de sangre, entonces tiene poco oxígeno y poca glucosa. Y la gente que consume drogas le pasa esto. Que ves que sí. Bueno, yo es que no. Sí, frases sin terminar. Sí. Bueno, la inconexión lógica es otro de los síntomas de la droga. El discurso, cuando está hilvanado, es fluidez. Y si tú en medio vas metiendo hachazos, aquel tío te habla con I o. Por ejemplo, el fenómeno de la juxtaposición en análisis forense es muy curioso. Para el que oye, para el que escucha, mejor dicho, cuando alguien en una declaración utiliza la juxtaposición, es esto. Y tú lo debes oído mucho, seguro. Es el I. Y fuimos y entramos y él me dijo, y van poniendo es. Y bueno, pues este fenómeno que se llama la juxtaposición es un mecanismo que tienen todos los niños de los humanos, niños y niñas, por supuesto, cuando tienen 4 años, 3, 4 años, más que 5. Los niños hablan con IES. Te cuentan un relato de, y fuimos a esto y vino un señor y me dijo, ¿por qué? Porque no tiene la estructura gramatical en su cabeza, el árbol lógico. Sí, porque, bueno, pues cuando ves adultos que hablan con juxtaposición en un relato, ya sabes lo que les pasa, o han tomado alguna sustancia, o tienen algún tipo de discapacidad. O sea, que tiene una dificultad cognitiva que no puede hilvanar un texto en el que haya parte expositiva, parte dispositiva, conclusión. Que es muy difícil. Claro, cuando tú oyes a alguien que declara así, piensas, aunque se te hace un relato coherente y luego el tiempo que tardan en generar la estructura del conocimiento correlaciona con la inteligencia. ¿Por qué? Porque una persona inteligente puede hacer un discurso sin tenerlo. Solo faltaría que tuviera que leerlo. Otra cosa es que tú tengas muy claro que tienes que decir una serie de cosas y tengas unas notas. Los buenos oradores tienen notas, no el discurso. Los políticos, cuando hacen un discurso delante de la cámara,
como evidentemente no lo hacen ellos el discurso, lo leen, y lo leen porque el texto se mueve. Porque si no, verías que hacen así cuando hablan. Y lo que ves es que siguen rectos interpretando, pero es el texto lo que se está moviendo, lo que demuestra la agilidad que tiene. Yo hice un discurso para una política y puse unos corchetes con unos comentarios. Y cuando lo dijo, me quedé impresionado. Delante de 500 guardias civiles. No me lo podía creer. Pensé, ahora cuando salgamos de aquí me van a cesar. Y me dijo, enhorabuena, no se había dado ni cuenta. Ni cuenta. No, me pasó a mí, no me lo han contado. Pensé, esto se llama dominio de la comunicación. El pensamiento es un proceso cognitivo complejo, muy complejo diría yo. Su desarrollo implica la actividad integrada de diferentes procedimientos mentales de carácter más básico, por ejemplo, yo he dicho la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, y los procesos de representación y comprensión, además de otros. Y dice aquí los procedimientos de representación porque yo, para contar algo y para imaginármelo, me lo tengo que representar en la cabeza. Si yo no me lo puedo representar, no lo puedo decir. Yo no puedo describir lo que es el pánico si yo no imagino a alguien teniendo pánico. Un sabor que yo no conozco, no lo puedo describir. Igual que si quieres contar una historia, Sí, hombre, claro. Es una reproducción interna De la historia. Tú la ves, la historia. Y por esto se detecta cuando alguien miente. Porque ves que lo que está contando no es verdad, por muchos factores, por donde mira, por los lapsus de tal, por esto se le pregunta, vuélvelo a decir. Porque si cada vez te lo tienes que imaginar, fallas. O en algo, a ver, ¿dónde estaban? Delante, detrás, ¿a qué lado del coche estaba? Claro, tú induces cambios y si es verdad, tú por mucho que me digas te diré que no, que yo estaba delante en el lado derecho del coche, seguro, me acuerdo perfectamente. Y una vez se dice, bueno, pues estaría en el centro, pues estaría más a la derecha. Sí. Bueno, los contenidos de este capítulo se centran en tres áreas principales de investigación relacionadas con el pensamiento, la organización del conocimiento en conceptos y categorías, el razonamiento y la solución de problemas. Eso es el estudio clásico del pensamiento, cómo aprendemos a razonar, a resolver problemas. Aquí hay problemas muy curiosos, lo de la torre de Hanoi o lo del dilema del prisionero y todas estas cosas que dices, ¿cómo lo puedo solucionar? La tarea de Watson, etcétera, etcétera. Y es lo que ha dedicado la psicología a intentar saber qué es lo que tenemos en la cabeza que hace que podamos pues, deducir las cosas o inducir las cosas. En síntesis, o la síntesis de las características de cada uno de los elementos de nuestro entorno nos permite representarlo mentalmente. El concepto silla, yo tengo una representación en mi cabeza de lo que es una silla, porque si no, no podría distinguir que es una silla, diría que es una butaca. Una butaca y una silla no es lo mismo. Cualquier tipo de butaca yo la puedo reconocer como una butaca. Cualquier tipo de silla como una silla. Debe ser que yo en la cabeza tengo algo donde encaja eso, en un árbol lógico. Estará en muebles, mobiliario, muebles para sentarse, y en sentarse hay taburetes, muebles, sillas de peana, mecedoras. Todas las mecedoras son lo mismo y no hay dos que se parezcan. Yo tengo en mi casa una mecedora de mi abuela. Tú sabes lo que tengo. Da igual cómo te la imagines, pero te has imaginado un balancín con una silla tal, con tela de yengos, no sé qué. Luego vas allí y es totalmente diferente. Pero esto es una mecedora. Luego nosotros en la cabeza tenemos unos árboles lógicos de representación, que es un poco lo que has dicho del pensamiento. La gente más inteligente, esos árboles lógicos tienen muchísimos más y dentro de cada uno muchísimas más apreciaciones. Para un bantú, todos los coches son iguales. Y de un coche a un carro probablemente no haya mucha diferencia, más que el animal, que distingue que uno tiene animal y otro no. Sin embargo, una persona en una ciudad distingue todos los modelos de coches. ¿Por qué? Porque tenemos una representación diferente. El prototipo que tú tengas en la cabeza es un prototipo predeterminado de un concepto de... Sí, que es cambiante en cada cultura. Porque si tú dices en un niño de Palma, ¿cuál es el prototipo de un pájaro?
pues probablemente te dirá una paloma o un una gorrión. gaviota. Sí, porque gorriones han desaparecido prácticamente de las ciudades. No se sabe muy bien por qué. Han desaparecido, se están extinguiendo. Puede ser por algo de la contaminación. Una gaviota, una paloma. Si solo dices un niño de una gran ciudad, te dice un ave o un pollo. Si solo dices a una persona que sea de Noruega, te dirá un pingüino. ¿Por qué? Porque es el que representa todas las aves. Y los peces pasaría lo mismo. Un tío de los Pirineos no te dirá un delfín. Un delfín es un pez. No te dirá un esparray, te dirá, no, una trucha, un salmón. Es que en cada cultura hay un elemento prototípico de representación. Los conceptos se disponen en categorías que a su vez pueden incluir a otras categorías. De hecho, estas representaciones del conocimiento se organizan en redes semánticas y se reproducen, que reproducen la estructura relacional del entorno, es decir, en cada entorno se incorpora ese esquema y esquemas en los que actúan como marcos conceptuales que nos permiten interpretarlo. En cultura hay una cosa muy curiosa y es que la gente que viene de África muchas veces se ponen una ropa como para ir bien, muy estridente. Unas americanas muy grandes, unas corbatas muy coloridas y tal. Bueno, es un esquema en el que ellos engloban lo mejor de una categoría. Ellos no ven que sea estrambótico, no, ven que eso es lo normal, bien. Bueno, aquí no lo ves representado en nadie. Sí, es diferente, totalmente diferente. Para nosotros es un estilo y para ellos es uno global que lo coge todo. El razonamiento es uno de los procesos fundamentales en la psicología del pensamiento, cómo razonamos, y tradicionalmente se han distinguido dos tipos de razonamiento, que yo los comenté aquí. Uno es el deductivo y otro es el inductivo. El primero se caracteriza por llegar a conclusiones particulares partiendo de una información general. Todos los hombres son humanos, si todos los hombres son humanos, todos los hombres son humanos, todos los humanos son personas, todos los hombres son personas, todas las personas son buenas, todos los hombres son buenos. Tú vas de una general reduciendo hasta conseguir tener una conclusión. Es verdad porque está dentro de las generales, aunque no es que sea verdad formalmente, es verdad lógicamente. Yo puedo decir que un rubio es negro y no, o sea, formalmente no sería verdad, pero lógicamente sería verdad. Es decir, no es que sea verdad porque tú entiendas que lo que dice es verdad, sino si yo digo que A es más grande que B y B es más grande que C, A es más grande que C. Da igual que yo ponga hormiga es más grande que elefante, elefante es más grande que delfín. Yo lo que busco es la estructura lógica del procesamiento, no la forma. La forma lo que nosotros ponemos encima. Sería, en filosofía, ese tipo de razonamiento sería cierto, porque yo, en realidad, cuando lo tradujera a premisas, pondría A mayor que B, B mayor que C, conclusión, A mayor que C, en la estructura lógica. El primero se tradiciona, el segundo, en cambio, procede de lo particular para llegar a lo general. Un león es blanco, todos los leones son blancos. Nuestra capacidad de razonamiento deductivo se ha estudiado recurriendo a tres tipos de tareas. Por un lado, el silogismo categórico, la inferencia transitiva y el razonamiento proposicional. Están explicados con ejemplos. Los resultados obtenidos muestran que el razonamiento humano frecuentemente transgrede los principios de la lógica formal. Nosotros creemos que funcionamos siempre con lógica y hay muchos ejemplos de cambios de premisas en los que sorprende que nuestra primera reacción sea un error. Yo subiré el problema de los taxis y veréis cómo con los datos que pone es muy evidente que tu cerebro te dice el taxi, seguro que atropelló a aquella gente, era negro, no era rojo. Y cuando luego miras los datos, los analizas numéricamente, ves que es al revés. Pero como hay muchos más taxis de ese color, 80 son rojos, el 20% negros. El taxi no lo vi claramente, pero la fiabilidad del testigo es del 95%. Y él afirma que era negro. Entonces vas analizando, si es el 95, la probabilidad del error, pum, pum, ves que seguramente es el otro, en el que hay muchos menos, porque la probabilidad de, cuando tú dices la probabilidad de que no sea este,
Es la probabilidad de lo contrario. Entonces vas analizando los porcentajes y al final se van cumpliendo. Están muy comprendidos. Bueno, pues lo dejaré aquí porque no le gusta. Bueno, pues la semana que viene seguiremos aquí.